Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Nuevamente, hoy sábado, bueno, cuando nos puedan ver ustedes, claro, ¿verdad? Pues para dar continuidad al tema de la siguiente semana, o sea, ya estamos llegando a esta parte donde vamos a revisar cuáles son las metodologías. Hay muchísimas metodologías, ustedes lo van a ir viendo. Después vamos a hablar de estrategias y terminaremos con la parte de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Les quiero decir que la actividad de esta tarde va a ser utilizar su material que teníamos de inicio, desarrollo y cierre, donde hayan hecho una actividad por equipo, una actividad grupal o integrarla. Y van a ser como mucho más específicos para utilizar el aprendizaje cooperativo u otra de las propuestas de esta tarde. Eso es lo que vamos a hacer. Y bueno, si ustedes están de acuerdo, empezaríamos. Voy a proyectar, si me dan la oportunidad, nada más un momento. Aquí está, es mi presentación completa. Hoy es 6 de septiembre del 2025. Modalidades para organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, pues ahí vemos, ¿no? Un organizador de los recursos que cualquiera de nosotros siempre ha tenido, unas tijeras, una goma, lápices, plumas, em, ¿qué más hay? Clips, sacapuntas, gomas, más gomas, clips, ¿no? Que son parte de materiales que utilizamos nosotros para el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Vamos a empezar con el aprendizaje cooperativo. ¿Qué es? Pues el aprendizaje cooperativo es un enfoque interactivo de organización del trabajo en el aula. Los estudiantes son los responsables de su aprendizaje y el de sus compañeros. Es una estrategia de corresponsabilidad para alcanzar metas e incentivos grupales. Chéquenlo bien, revísenlo nuevamente. ¿Qué es el aprendizaje cooperativo? Ahorita les hago una pregunta.
¿Listo? A ver, ¿qué es lo que ustedes habían pensado que era el aprendizaje cooperativo? Yo creo que aquí hay que detenernos y revisar, porque a veces el aprendizaje cooperativo lo ubicamos como el reunirnos, en hacer equipos y nada más. No, fíjense que el aprendizaje, o sea, realizar el aprendizaje cooperativo tiene todo un desarrollo. Uno, y por eso es más de enseñanza. Nosotros tenemos que preparar. ¿Qué es lo primero que tenemos que preparar? Y por eso dice fase uno. Primero, ¿qué queremos hacer y qué queremos lograr con esa actividad? Después, revisar el tamaño del grupo. Después, preparar materiales. Después, hacer los subgrupos y que no sean los mismos con los que se identifican ellos, por eso que sean heterogéneos. Y después, preparar el espacio y distribuir los roles. Distribuir los roles. ¿Quién se va a encargar, por ejemplo, de ser el eje, el guía, el líder de ese subgrupo? ¿Quién se va a encargar de hacer lecturas? ¿Quién va a ser el secretario que va a escribir? ¿Quién va a ser el creativo y quién va a ser el que anime al grupo, no? Ya que tenemos esto bien planeado, viene la segunda fase. Esta segunda fase tiene que ver con la tarea y lograr entre los integrantes una interdependencia positiva. Significa estar frente al grupo y explicar la tarea y cómo va a ser exitosa. Decirles en qué consiste esta participación de interdependencia, qué responsabilidades individuales implica sus roles y que haya la cooperación intergrupal, porque eso que uno esté callado, otro nada más entregue el folder, pues no. ¿Y qué es lo que esperamos que sea deseable entre ellos? Eso es fundamental. 3, la de control, intervención. O sea, yo observo que ya estén trabajando, pero no me voy a dedicar a escribir en mi computadora o a salir a platicar con el maestro de enfrente, sino estar alrededor de los grupos y cuando son virtuales, entrar a las salas, ¿sí? Y solo vamos a intervenir cuando sea necesario. Y 4, la fase de evaluación del aprendizaje y la interacción grupal que ya viene siendo el cierre, donde ya los escuchamos y nosotros evaluamos. ¿Qué favorece hacer este tipo de actividad? Pues favorece motivación, porque les encanta trabajar en equipo, iniciativa, mejor comprensión, porque estamos en la comprensión uno a uno, más dominio de procedimientos y conceptos, pensamiento crítico, adquisición de maneras en que ellos van a argumentar, van a defender sus posturas, los ejercicios y que haya comunicación, relación y resolución de conflictos entre ellos. Eso es algo de los puntos más importantes cuando hablamos de este aprendizaje cooperativo. Vamos a observar este material. Igual, observen un momento, revísenlo y ahorita lo comentamos.
Bueno, creo que ya tuvieron la oportunidad de revisar. Vamos de la siguiente manera, si me van siguiendo. Fíjense que esta diapositiva es clave. A ver, el aprendizaje cooperativo tiene un fundamento, fomenta competencias, tiene 5 elementos y tiene funciones que los maestros debemos de realizar, ¿va? Empiezo de izquierda a derecha. Se basa, o sea, la base del trabajo cooperativo está en todos los estudios que hay sobre el trabajo en equipo. Esto nos ayuda a lograr objetos compartidos que dependen de cada miembro del grupo. Es decir, el éxito de este trabajo depende de todos, no solamente de uno. Por eso es muy importante fomentar el sentido de grupo antes de integrar los equipos. ¿Qué tipo de competencias fomenta? Primero, el manejo de la información, es decir, tenemos un tiempo para comentar, para revisar y tenemos que aprender a manejar la información. Nos ayuda porque entre todos, diría Vygotsky, nos convertimos en mediadores. A lo mejor el concepto a mí no me queda claro, a ti sí, para la comprensión de conceptos complejos. La resolución de conflictos, la expresión oral, porque si no nos expresamos bien, pues no vamos a ser bien comprendidos. Habilidades interpersonales, entusiasmo y motivación, porque entre nosotros mismos, como parte de los equipos, pues podemos entusiasmarnos, ¿no? Luego, ¿cuáles son los componentes que tienen este aprendizaje cooperativo? Bueno, pues algunos de sus componentes son los siguientes. Interdependencia positiva, interacción simultánea, responsabilidad individual, habilidades sociales, autoevaluación del grupo. Voy a explicar cada uno. Em, Cuando nosotros trabajamos este tipo de aprendizaje, debemos de lograr, sí, dice interdependencia, una dependencia interna entre ellos que es positiva. Es decir, no significa que para obtener el producto o la evidencia voy a estar dependiendo del compañero de al lado, sino de todos. Si tú no haces el trabajo que te corresponde en este momento en equipo, entonces no hay una interdependencia positiva. Se tiene que dar una interacción simultánea. ¿Qué significa interacción simultánea? Que nosotros vamos a trabajar al mismo tiempo y vamos a tener una relación. 3, que a pesar de que es un trabajo en equipo, vamos a ser responsables de la actividad que se está proponiendo de manera personal para cada uno de nosotros. 4, tenemos habilidades sociales, por ejemplo, de poder entender al otro, de esperar turno, de no querer tener siempre la palabra. Y lo más interesante, que eso sería un logro muy bueno, es lograr la autoevaluación. Eso es uno de los puntos que se hace cuando ya se aprende a trabajar en equipo. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer en la práctica? Pues tomar buenas decisiones para saber cómo organizar a los equipos, explicar qué es esto de la interdependencia positiva, intervenir continuamente. O sea, yo les decía, cuando hacemos equipos no es para tener un tiempo libre, es para estar revisando lo que hacen todos los equipos, controlar, evitar conflictos, mediar diferencias y obviamente evaluar el aprendizaje para esa interacción.
y podemos tener una autoevaluación, una coevaluación o una evaluación individual o grupal. Cualquiera de ellas las podemos ocupar. Ahora vamos con una técnica que se llama del rompecabezas o puzzle para poder organizar a los equipos. ¿Cuál es su principal objetivo? Estructurar interacciones entre los alumnos mediante estos equipos de trabajo y lograr que dependan unos de otros o sea, ahí está la interdependencia positiva, que dependan unos de otros para los objetivos. Y aquí viene un ejemplo de cómo se puede estructurar el puzzle o el rompecabezas. Nosotros, como docentes, somos los que tenemos que em, tener preparada la división de los temas, porque si los dejamos en ellos, como que no hay una claridad todavía, una em, madurez para poder elegirlos. Somos nosotros los que los vamos a elegir. Y debemos de elegir 5 o 6 documentos pensando en esa cantidad de equipos. Las vamos a repartir a los alumnos con ese orden y cada uno de ellos será necesario para aprender todo el tema. Por lo tanto, ellos forman la unidad temática completa. Una forma de hacer este rompecabezas es la siguiente, y quiero que la vean. Se divide a los alumnos en grupos de 5 o 6 según el número de lo que vamos a prestarles, los documentos elaborados, y dentro de cada grupo, cada miembro recibirá un número del 1 al 5 o del 1 al 6. Aquí tenemos del 1 al 6. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, acá podemos poner 5, 6 equipos formados. Cada uno de los integrantes del equipo recibe un número del 1 al 5, del 1 al 6. Si se fijan, aquí ya están todos los equipos con sus integrantes y cada uno tiene un número. Se les da el trabajo para que lo puedan elaborar. Observen bien esta diapositiva. Ahora fíjense en el siguiente paso. Los estudiantes con el mismo número se les reparte el mismo documento. O sea, todos los unos, el mismo documento, todos los dos. Y va a ser obviamente diferente que el resto de sus compañeros. A los unos puede ser como la primera parte, a los dos la segunda y así sucesivamente. La primera fase será, por tanto, que los estudiantes individualmente preparen su documento, que lo lean, que lo entiendan
que lo aprendan, que no significa memorizarlo, y que recopilen las dudas que les surjan. O sea, hay partes. O sea, a veces queremos hacerlo todo al mismo tiempo. No, y hay que estar monitoreando. A veces es mejor prepararlo con más anticipación para que ellos puedan hacer esa lectura precisamente. Después, la segunda fase consiste en lo siguiente. Se denomina reunión de expertos, que es ahí propiamente donde deberíamos integrar a los equipos. En este momento, todos los alumnos con el número uno se reúnen para debatir, comentar el documento, que es el mismo, los del 2, los del 3 y así sucesivamente. Esa es la reunión de expertos. Ya observaron, ya los unimos hasta por colores. ¿Ok? La finalidad de esta fase es doble. Por un lado, que cada alumno se haga experto del documento a través del debate, de los comentarios, de cómo lo entendieron sus otros compañeros, y por otro, que juntos diseñen un plan común para comunicar ese documento al resto de sus compañeros. Es decir, terminando la reunión de expertos, llega la tercera fase, y es regresar al grupo original, donde cada uno explicará al resto de sus compañeros el documento que prepara o que preparó. Y se recomienda la exposición de los mismos, que la exposición de los mismos sea en orden adecuado, uno, dos, tres, para que al finalizar el conocimiento haya sido ordenado y completo de la temática de estudio. Ese es una de las pautas que da el puzzle o rompecabezas. Que sería esta, observen, o sea, regresan al grupo original. La última fase, que es la cuarta, consiste en evaluar el aprendizaje logrado y sobre todo la eficiencia, perdón, la eficacia de la técnica individualmente. Para ello nosotros preparamos, por ejemplo, un test que puede ser divertido con un Kahoot o, pues sí, una evaluación, pero no tan, vamos, estricta, más abierta, en donde podamos revisar que hubo un aprendizaje. También existe algo parecido a esta técnica, pero con las computadoras. Em, Pueden trabajarse, ay, perdón, por subgrupos y hacer por semana este ejercicio, más o menos así. Tres alumnos para que cada puzzle sea dividido en tres partes. La primera semana en clase, en sesión presencial, 15 minutos, se describen los temas implicados y cada grupo base de tres alumnos se reparten los temas.
Las primeras tareas de aprendizaje individual en casa con el objetivo de que cada alumno se convierta en el experto de su grupo base en uno de los temas que componen el rompecabezas. Esta tarea puede durar entre 2 y 3 horas y el resultado de la actividad se materializa en un entregable individual con las dudas más importantes surgidas en la realización de la tarea, ¿no? Que eso es lo que podemos hacer a distancia. La segunda semana, pues ya es la reunión de expertos en clase de 1 hora, donde se comparten dudas, se aclaran y con la ayuda del profesor y el entregable también es de grupo, más bien aquí no es individual, es de grupo, con las dudas compartidas. Puede existir un ejercicio individual en clase de profundización de 1 hora. Se realiza después la reunión de expertos. Cada uno debe resolver un ejercicio sobre el tema, puede recibir la ayuda de los compañeros y el resultado es un entregable individual. Uno de una actividad independiente en casa o independiente simplemente, puede ser de 2 horas, donde además de explicar el tema a los compañeros durante media hora, cada alumno deberá preparar un plan de aprendizaje para que los demás aprendan. Por ejemplo, que les hagan pequeños ejercicios de soluciones, ejemplos, casos, ¿no? El entregable es individual con ese plan. Después vendría la explicación del tema por parte de cada alumno, unas 2 horas, y otro trabajo individual para llevar a cabo los planes de trabajo propuestos por sus compañeros. Más o menos así sería. En la tercera semana se resuelven en clase las dudas surgidas con los conceptos anteriores, se dedica una sesión de 1 hora. Después se puede hacer un ejercicio de integración de las 3 partes que componen el rompecabezas, donde cada grupo base debe aplicar su proyecto. Empieza en clase 1 hora, después se completa en casa 3 o 4 horas y el entregable es en grupo. Revisión de los materiales de las otras 2 partes del puzzle, donde el alumno no es experto. A esa tarea se dedican 2 horas. En la cuarta semana ya es la presentación en clase, después hay ejercicios individuales, se inicia en clase como para el ejemplo y después acaba en casa. Hay un entregable individual y en la quinta semana se realiza en clase un ejercicio de integración de todo el rompecabezas y se hace un entregable ya con calificación, que vendrían siendo los aprendizajes mínimos. Revísenlo, me dicen en el foro si hay dudas.
Y bueno, si nos fuéramos a resultados, ¿no? Podemos preguntar, ¿no? ¿Cómo refleja tu grado de acuerdo em, respecto a esas asignaturas, ¿no? Aprendí cosas valiosas, la labor del profesor facilitó el proceso, el material de curso está bien preparado, siempre me sentí bien informado sobre mi progreso, el trabajo en grupo me ha resultado gran ayuda, la evaluación también, tengo una mejor gestión de mi tiempo, o sea, hay cuestiones positivas que podemos nosotros valorar de este tipo de trabajos en equipo. ¿Puede haber problemas? Sí. Mm, las primeras impresiones en clase suelen ser muy positivas, ¿no? Porque siempre hay como mucho interés de los alumnos, pero cuando el proceso ya va en camino, puede parecer que la explicación hecha, por ejemplo, de uno de los alumnos a otros no sea la conveniente, que le falte, que alguien no haya preparado bien el tema, que decir, ay, no, mejor hasta aquí le dejamos, que yo intervenga como profesor y decir, no, mejor yo lo explico, que, por ejemplo, el ejercicio de integrar todo es lo más difícil, ¿no? Que los alumnos perciban que las explicaciones de los compañeros no son buenas y digan, no, que explica el profesor. Sin embargo, los proyectos sí funcionan, es cuestión de ejercitarlo. Vamos con otro ejemplo, con otra forma de organizar al grupo que se llama ABP, aprendizaje basado en problemas. Nuevamente, como al principio, por favor revisen qué es y ahorita regreso.
Ahora bien, el aprendizaje basado en problemas es un método cuyo punto de partida es un problema diseñado por el profesor que el estudiante debe resolver para determinadas competencias también definidas previamente. Se desarrolla con, obviamente, los conocimientos previos de los estudiantes, con el contexto y el entorno, y los pasos para planear el aprendizaje basado en problemas tiene que ver con, igual que siempre, en todas las planeaciones, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que se pretende alcanzar? Escoger el problema que sea relevante, que sea complejo, que sea amplio. Después, pensar qué es y cómo va a orientar la actividad y el trabajo en equipo, establecer tiempos para poder desarrollarlo y organizar sesiones de tutoría. ¿Qué favorece? Favorece el análisis y la solución de cuestiones propias de la práctica, em, fomenta el trabajo individual, facilita la adquisición de competencias para lo que son resolución de problemas, es decir, toma de decisiones y el mismo trabajo en equipo, ¿no? Eso es lo que fomenta y lo que promueve. Vamos a ver cómo se realiza. Igual les dejo, revisen por favor esta diapositiva y la vamos comentando.
Vamos a empezar. ¿Qué consiste en que los estudiantes, como decíamos, resuelvan problemas y que puedan integrar a partir de ello nuevos conocimientos, que tengan habilidades como planear, trabajar con otros, tomar decisiones y también desarrollar habilidades comunicativas. Que los alumnos vean que su trabajo puede ser autónomo y cooperativo, autónomo en el aula y fuera del aula, y que sean orientados por los docentes a través de tutorías, ¿no? Necesita también la formulación de un buen problema, relevante, coherente, complejo, em, con el que se pueda lograr un verdadero aprendizaje significativo y que la evaluación pueda ser entre ellos coevaluación, autoevaluación o con un examen o caso práctico. Otro ejemplo es el aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué es? Es un método de enseñanza-aprendizaje en el que los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado, lo tratan de resolver o abordar mediante la planeación, diseño y realización de una serie de actividades donde tienen que aplicar los aprendizajes adquiridos y el uso efectivo de recursos. ¿Cómo se desarrolla? A diferencia de el anterior, ¿no? Que eso me parece importante. El profesor debe tener en cuenta los objetivos que va a lograr con este proyecto. Los conocimientos se van a adquirir con la creación del proyecto y las temáticas se van a abordar en el proyecto. Tenemos primero nosotros que definirlo con objetivos, áreas de conocimiento, duración, definir las actividades a realizar, los entregables y los plazos, la definición de recursos, libros, artículos, internet, programas y establecer claramente los criterios de evaluación. Va a favorecer toma de decisiones de manera independiente, motivación para aprender, aplicar lo aprendido, integrar aprendizajes, fortalecer la confianza de ellos mismos como capaces de resolver y fomenta las formas de aprendizaje, las formas de aprendizaje donde se vuelven investigadores. Si observan esta diapositiva, voy a ver acá. Mm, Aquí. Este consiste en que los alumnos ellos van a planificar, van a crear y van a evaluar un proyecto que va a poder integrar varias disciplinas. O sea, lo interesante del proyecto es la interdisciplinariedad. Van a lograr aprendizajes significativos y van a poder desarrollar capacidades de análisis, de síntesis, trabajo en equipo, responsabilidad, investigación, toma de decisiones y pensamiento crítico. Para que lo podamos plantear en el aula, los docentes necesitamos definir el proyecto, qué actividades y tiempos de entrega tienen, recursos y definir la forma de evaluación, es decir, especificando criterios. Y para definir el proyecto nosotros tenemos que plantear preguntas guía. Estos criterios de evaluación se centran en el proceso y en el producto. En el proceso, con las actas de reuniones en equipo, con las tutorías y con la autoevaluación. La evaluación del proyecto con las entregas de los alumnos y podemos ahí utilizar rúbricas. Y es recomendable que todo esto sea conocido por los estudiantes. Eso sí es muy importante.
Hay otra forma de organizar el aprendizaje que se llama contrato. A ver, chéquenlo y si les hace conocer. Es un acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para conseguir aprendizajes a través de una propuesta de trabajo autónomo, ¿no? Ay, espérenme porque ya me perdí de la presentación. Creo que ahí estamos viendo. Sí, espero que estén viendo todavía la presentación porque aquí está. Ahí está. Ok. Em, ¿Cómo se desarrolla? Uno, elaborar un contrato de aprendizaje, es decir, parto de una necesidad, convertir esa necesidad en objetivos, recursos y ver cuáles son los recursos, las estrategias para el aprendizaje, cuál es el producto a obtener, criterios, revisar y firmar el contrato y llevarlo a cabo. Pues hay que hacer una evaluación. Favorece esto, obviamente, el trabajo autónomo, la responsabilidad, madurez, un ritmo de cada uno, una buena relación de comunicación entre maestro-alumno, em, y que esto vaya formando parte de la autonomía de los estudiantes, ¿no? Y más o menos quedaría así. Logramos tener mayor retención, aprender a enseñar a los otros en discusiones, demostraciones, lecturas y la fase expositiva del docente baja, o sea, realmente se logra un mayor trabajo de los estudiantes. Este es solamente un ejemplo de muchas metodologías que se pueden utilizar em, para organizar la enseñanza, donde nosotros finalmente seguimos siendo los líderes,
pero les permitimos a ellos un espacio interesante, ¿no? Eso es lo que yo quiero que ustedes revisen, consideren y vean qué mágico es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Em, Aquí en esta tabla pueden ver que cada una de las formas que hemos visto desde la clase pasada, el seminario, la lección magistral, casos, los juegos de roles, tormentas de ideas, que favorecen el saber hacer, el trabajo en equipo, la comunicación, el liderazgo, la toma de decisiones. Finalmente, nosotros como cuando estamos al frente, definimos cuándo hay que utilizar o aplicar algunos de estos. ¿Qué necesito que hagan en plataforma? Pues vamos a hacer un ejercicio. Ustedes hicieron un trabajo donde se dividían las diferentes fases del proceso, inicio, desarrollo y cierre. En donde ustedes hayan puesto un trabajo en equipo o grupal, traten de aplicar uno de estos ejemplos que vimos el día de hoy, o sea, como mucho más desglosado. Para que sea fácil, les pongo un ejemplo en el formato. Quiten mi ejemplo y ustedes desarrollan su propio ejemplo. Eso es lo que tenemos para esta semana. Ya casi vamos llegando al cierre, vamos a hablar de estrategias y vamos a hablar de evaluación y de un poquito de recursos. Todo esto ha conformado el hermoso proceso de enseñar y de aprender. Vamos con las estrategias de aprendizaje la próxima sesión. Cuídense mucho. Un abrazo.